Hola a todos y bienvenidos a esta presentación a medios del reporte 2024 con respecto al aprovechamiento del valor generado por Generative AI en las diferentes organizaciones. Este reporte fue producido por nuestro Instituto de Investigación, Capgemini Research Institute, y vamos a discutir cómo ha evolucionado el tema de Generative AI en los últimos 12 meses. La agenda a tratar primero va a describir cómo hicimos este estudio, cuáles fueron sus objetivos y su metodología. Posterior a ello, vamos a hablar de cómo las organizaciones están implementando hoy GenAI a un buen ritmo, qué ha pasado en los últimos 12 meses y cómo se ha venido acelerando esta adopción. Por supuesto, el siguiente tema es, ya lo estamos adoptando, pero está produciendo los beneficios que nos fueron prometidos y cómo se está plasmando eso en las diferentes áreas de la organización, así como cuáles son las funciones que se ven mayormente beneficiadas mediante el uso de GenAI. El siguiente punto es discutir cuál es la siguiente ola, qué viene a continuación. Llevamos 12 meses con prompts, con respuestas, pero hoy es la era de la gente. Vamos a hablar de agentes y qué significa. Y por supuesto, vamos a comentar cómo las organizaciones pueden acelerar este viaje, esta jornada de adopción de la inteligencia artificial generativa. Para abrir boca, estamos con el primer tema, que son los objetivos y la metodología de la investigación que fue realizada por nuestro Instituto de Investigación. Algo muy importante para nosotros es que el objetivo de este informe era determinar cuáles eran las tendencias y la aplicabilidad de la inteligencia artificial generativa en los diferentes sectores que Capgemini atiende a nivel Américas y alrededor del resto del mundo. Y sobre todo, profundizar en cuál es el impacto que está teniendo esta adopción en estos sectores y los casos de uso que están generando los mayores beneficios, así como las industrias que se han visto más beneficiadas por ello. Para tal efecto, hicimos una encuesta y algunas de las preguntas que hicimos en la encuesta están en pantalla. Por ejemplo, a nuestros encuestados les preguntamos con qué rapidez han estado adoptando tecnología basada en GenAI, en qué funciones y, por supuesto, en qué industrias. ¿Qué nivel de inversión están realizando al día de hoy con respecto a estas iniciativas? ¿Cómo están manejando el tema del costo total de propiedad, del retorno de la inversión? ¿Qué beneficios están obteniendo? ¿Y cómo han venido aumentando, o en algunos casos, dónde han identificado que los beneficios que se obtienen no necesariamente son los esperados? Algo que es muy importante a la hora de determinar el éxito en la implementación de un caso de uso. ¿Cómo influye la llegada de los agentes en esta revolución de GenAI? Y por último, ¿cómo podrían las organizaciones acelerar el progreso en cuanto a la adopción de la IA generativa? Este estudio fue realizado con más de 1,100 ejecutivos en organizaciones alrededor de todo el mundo. Tocamos más de 14 países, 11 sectores, y en casi todas estas organizaciones, alrededor del 94%, ya hay se ha comenzado a experimentar con el tema de IA generativa, ya sea en modo exploratorio, en modo piloto o prueba de concepto, en la adopción completa en una función organizacional o departamento, y en algunos casos, vamos a ver, ha tocado toda la organización y a todas sus áreas. Esto es muy importante porque hay organizaciones que ya han madurado a tal grado que han insertado un componente de inteligencia artificial generativa en prácticamente todas sus áreas principales. Como parte del estudio, como podrán ver aquí, tuvimos cierta diversidad tanto en género como en los títulos que se observaban por parte de los encuestados, como también en el tamaño de la organización, tanto en ingresos como en número de colaboradores. Y en cuanto a estos 14 países, 11 sectores y los ejecutivos que se comprenden en cuanto a sus funciones, vemos los siguientes resultados. El grueso de este estudio fue realizado utilizando como referencia la industria de los servicios financieros, el tema de energía y lo que es servicios públicos, la industria automotriz, y después viene la industria de telecomunicaciones, de retail o productos de consumo y la industria de manufactura. En cuanto a las funciones de nuestros encuestados, tuvimos suficiente diversidad. Ejecutivos que venían desde el área de innovación, de research and development, de diseño de producto,
de estrategia corporativa, de marketing, de sostenibilidad. De forma muy intencional, las personas que entrevistamos abarcan las diferentes funciones del negocio. Si bien, por supuesto, entrevistamos a gente de tecnología o gente del área digital, no deja de ser un tema relevante que el impulso de GenAI en las organizaciones viene principalmente del lado del negocio. Y de ahí la importancia de entrevistar a estos ejecutivos. Pero entonces, ¿están las organizaciones implementando la IA generativa a buen ritmo en base a las respuestas de nuestros encuestados? Nosotros creemos que sí y queremos explicarles por qué. Año contra año, si comparamos este que es nuestro segundo reporte al respecto, el año pasado veíamos que al menos la mitad de las organizaciones habían comenzado a trabajar investigando el potencial que GenAI podría tener en ellos. Alrededor del 40% empezó a desarrollar pilotos y solo el 6% habían habilitado capacidades de IA a nivel organizacional o en algunas ubicaciones específicas. En 2024, el número de organizaciones que están hoy piloteando ya algún tipo de caso de uso creció en 8 puntos porcentuales. Más importante aún, la cobertura en cuanto a las capacidades o funciones que se generan con GenAI subió de 6 a 18%. Pero el dato más revelador es el último. Vemos una nueva categoría. Al menos 6% de nuestros encuestados nos expresaron que han habilitado un programa de inteligencia artificial generativa a nivel empresarial, de manera que la mayoría o la totalidad de las funciones o las ubicaciones de dicha organización están viéndose beneficiadas de alguna forma por el tema de GenAI. Es evidente que GenAI va a cambiar la forma en la que operamos. Y vamos a salir del paradigma que veíamos en 2023, donde explicábamos que GenAI era una herramienta para generar contenido. Hoy empezamos a ver que va a cambiar la forma en la que hacemos negocio. Vamos a cambiar la forma en la que operamos. Vamos a crear nuevos productos y servicios basados en este tipo de tecnología. Y eso es el catalizador que la mayoría de nuestros encuestados ven. Bajando de lo general a lo particular, vemos algunos de los sectores que en México, en Latinoamérica, reflejan más estas tendencias. Por supuesto, en la industria del retail, la parte del piloteo no varió mucho, pero notemos cómo la adopción a nivel algunas funciones o la cobertura empresarial creció significativamente. En 2023 no había una adopción a nivel organizacional completo, pero en 2024 al menos 22% de las organizaciones vemos que están adoptándolo a nivel organizacional con un programa empresarial. Entonces esto es de suma importancia. Retail es una de las industrias que ha abrazado más este tema, pero no es la única. También vemos un gran progreso en el tema de la manufactura, por supuesto también en la industria de los productos de consumo y no menos importante el tema de la adopción en una industria fuertemente regulada como son los servicios financieros. Paradójicamente, por mucho tiempo se creyó que el tema de la inteligencia artificial generativa iba a tardar en llegar a industrias fuertemente reguladas. Sin embargo, lo que estamos viendo es totalmente lo opuesto. Hoy, muchos de los mayores proponentes y principales beneficiarios de estos ingresos, de esta fidelización del cliente, de esta optimización del gasto operativo, provienen precisamente de industrias reguladas. Y es algo que hemos visto a lo largo de nuestro estudio y que queríamos compartir con ustedes. Definitivamente no es solo el tema de pilotear y de colocar enfrente del cliente o del colaborador, es el cómo va a generar impacto, dónde están esos beneficios. A nivel organizacional, los beneficios que la inteligencia artificial generativa ha introducido porcentajes de mejora que están en un promedio en un 25%, independientemente del tamaño de la industria de la que hablemos. Al menos en el espectro más alto. En el espectro de adopción, donde el rango de productividad es promedio, vemos algunos temas que se centran alrededor del 8%. Aquí lo que hemos visto mucho en nuestro estudio es que la plataforma de datos y su gobernanza cobra un papel sumamente relevante, y lo vamos a ver un poco más adelante, en que estos proyectos sean exitosos. Y por supuesto, también
La selección del caso de uso es un elemento fundamental. Claro que en los bajos rangos de productividad vemos productividades que son mejoradas en un 1%, pero normalmente vienen derivados de una selección de un caso de uso que desde un principio probablemente no debió ser priorizado, como lo comentan nuestros encuestados. Dicho lo anterior, las organizaciones nos responden que definitivamente ven potencial en que GenAI va a cambiar la estrategia y los modelos de negocio. Y esto lo vemos reflejado en los resultados de la encuesta. Al menos un aumento de 15 puntos porcentuales en los encuestados que piensan que GenAI tiene el potencial de cambiar fundamentalmente la estrategia empresarial y casi un 20% de incremento en aquellos que piensan que nos va a obligar a replantearnos los modelos operativos y los modelos de negocio que nos permitan seguir siendo competitivos. Entonces, lo que vemos es que todo el ruido que causó esta tecnología el año pasado se consolida cada vez más y sigue evolucionando y mostrando una tendencia de cómo nos puede ayudar precisamente en estos aspectos. De forma particular, si vemos ya a nivel diferentes sectores, como lo veíamos con anterioridad, este tema donde las diferentes industrias consideran que GenAI va a impulsar sus ingresos y su innovación, precisamente lo vemos reflejado en los mismos sectores que comentábamos con anterioridad. El mayor incremento definitivamente lo vemos en sectores como retail, que el año pasado la creencia estaba alrededor del 45% y este año está en alrededor del 74%, lo cual nos representa un crecimiento de casi 30%. Y también lo hemos presentado, como ya decía con anterioridad, en el tema de manufactura industrial. Pero si vemos en todos los sectores, si vemos esto de forma cruzada, vamos a ver que en la mayoría de las organizaciones, el porcentaje de esa organización que está de acuerdo que GenAI es una tecnología transformadora, se cierra alrededor del 74%, como vemos en promedio. Y esto es un número sumamente importante y relevante para nuestro estudio. Pero ¿por qué lo creen? ¿Cómo es que esta tecnología está penetrando a nuestras organizaciones? Bueno, vemos diferentes funciones que han sido potenciadas por el tema de GenAI. El año pasado, de forma creo que bastante predecible, tanto IT como manejo del riesgo, logística, ventas, finanzas, marketing, adoptaron el tema de GenAI. Pero era una adopción muy temprana, era una experimentación. En todas estas funciones y algunas adicionales como recursos humanos o el tema de sostenibilidad, hemos visto un aumento significativo en cómo ha ido creciendo la adopción. Hoy los colaboradores y las colaboradoras ya no solo están experimentando con GenAI, demandan acceso a herramientas como Copilot, como AWS Q, como GCP Gemini. Quieren ser más productivos para poder entonces dedicarse a temas más creativos y encontrar un mejor balance vida-trabajo, pero sobre todo un mayor propósito en su participación en la empresa. Para la mayoría de los empleados que encuestamos, el 97% de las organizaciones que encuestamos permite a los colaboradores utilizar la inteligencia artificial generativa de alguna manera. La gran mayoría nos permiten a sus empleados que utilicen herramientas donde se han establecido una serie de principios de adopción que dictan cuál es la forma correcta en que deben ser usadas, cómo no exponer información y sobre todo cuáles son las herramientas autorizadas para tal efecto. Al menos un 36% hacen un curado de estas herramientas y seleccionan cuál es la herramienta principal. Se decantan por una herramienta en particular, normalmente alineada a su ecosistema. Por ejemplo, un cliente de Microsoft 365 que utiliza de forma muy extensa el tema de herramientas como Word, Excel, PowerPoint, naturalmente va a preferir un tema de Copilot, o Copilot Pro, o Copilot 365. Una empresa que utilice un producto más como Workspace, entonces seguramente lo veremos más inclinado a utilizar Gemini. Esta adopción no dice otra cosa más que obedece al stack técnico que vemos en cada una de las empresas. Un porcentaje menor, el 10% restante,
nos comenta, primero un 7%, que pueden usar las herramientas que requieran, no interfieren en esa adopción. Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo cuando estamos en industrias reguladas o cuando tenemos que proteger la reputación de nuestras empresas. Es muy importante el tema de tener guardrails y así lo comentamos con nuestros encuestados. Y solo el 3% han prohibido a todos sus colaboradores o empleados el tema del uso de herramientas públicas en el lugar de trabajo. Hay muchas razones para ello. Hay, decíamos, industrias fuertemente reguladas que no pueden exponerse ni siquiera a lo que hoy no conocen que podría pasar si utilizaran una herramienta pública. Y en esos casos, el tema del desarrollo de las propias herramientas y el propio LLM es un aspecto fundamental a tratar. ¿Cuáles son algunos de los casos de uso que hemos estado viendo con algunos de nuestros clientes? Por ejemplo, con Schneider Electric, en el tema de finanzas y contabilidad, introducimos un tema de Finance Advisor, un asistente que permite precisamente el poder entender cuál es el estado financiero de una empresa y en base a ello poder tomar decisiones de forma precisa, conforme a lo que se espera y oportunas en todo lo que tiene que ver con contabilidad y operaciones financieras relacionadas. En otras industrias como la automotriz, el caso de Toyota, nos ha ayudado también en incorporar GenAI en el diseño de nuevos productos, en este caso en el diseño de vehículos, pero también en el optimizar los indicadores o métricas que apuntan a una menor resistencia al viento, en este caso a una mejora en la aerodinámica, lo que obviamente genera un tema de eficiencia en el vehículo, sobre todo en relación a los vehículos eléctricos. Así como esos dos casos, vemos casos como el caso de Unilever, donde podemos agilizar los procesos legales por medio de un modelo de este tipo, casos como el de Morgan Stanley, donde utilizamos GPT-4 para poder asesorar de mejor manera a nuestros clientes. Entonces, esto es una parte muy importante que nos permite acceder, por ejemplo, a información interna y ofrecer de forma precisa y sobre todo muy veloz el cómo podemos ayudar a mejorar el contacto con el cliente simulando cómo deberíamos de invertir en un portafolio o para nuestro retiro, por ejemplo. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el tema de la sostenibilidad, donde hemos podido utilizar esto para introducir mejoras en la huella de carbono generada por los edificios comerciales con compañías como Brainbox AI. Entonces, esa penetración va a seguir en aumento y nos va a llevar a una preocupación. Esto es natural y lo vemos en este estudio. Una de las cuestiones que nos interesaba tratar con los encuestados era cuáles eran estos retos éticos a los que se enfrentaban con el tema de GenAI. Y en ese sentido nos expresaron tres de forma principal. Primero, el que el sesgo o el mal entrenamiento o los datos de baja calidad pudieran ofrecer resultados vergonzosos de cara a nuestros clientes y ofender o insultar a estos. Entonces, esta es una preocupación real, finalmente es un tema de branding que nos debe de ocupar. También está el tema de que los datos que se generan a partir de GenAI sean justos. Debemos de estar seguros que el dataset que utilizamos para entrenar el modelo sea libre de prejuicios o tengamos las herramientas para medir e identificar el grado de prejuicio que tienen y poder hacer las correcciones necesarias. No queremos de manera inadvertida tomar ninguna posición, sino ofrecer información neutra para que sea el usuario de ese sistema quien tome esa información. Y por último, el otro sesgo ético que nos fue expresado, el otro reto, fue falta de claridad en cómo fue entrenado un modelo. Hay muchas preocupaciones hoy en día en de si al utilizar una herramienta pública, lo que yo le pregunte o el archivo que yo mande a analizar puede ser usado para entrenar el modelo. Y entendemos que este es un aspecto fundamental de por qué ese 3% que veíamos con anterioridad decide prohibir el uso de herramientas públicas y ofrecer una alternativa licenciada dentro de la organización para evitar este tipo de fugas. Entonces, esto también es un aspecto muy importante en materia de la adopción. Por supuesto, en la parte de sostenibilidad no es solo cómo GenAI puede medir la huella de carbono de un edificio. Tenemos que ser muy responsables con una tecnología que al usar redes neuronales, en la forma en la que procesa estos millones de parámetros, tokeniza y ofrece una respuesta,
consume demasiada electricidad. Y esa electricidad, evidentemente también, y ese procesamiento produce calor. Entonces, la emisión en cuanto a la huella de carbono de estos centros de datos, la aplicación de técnicas de enfriamiento y, por supuesto, también el tema de la energía total utilizada, son elementos fundamentales de lo que las organizaciones deben de medir para saber que el costo total de propiedad, el retorno de la inversión, es correcto. No podemos solo desarrollar tecnología que daña nuestro ambiente. Debemos de estar seguros que el caso de uso es justificado no solo financieramente, sino también sosteniblemente. Y en ese sentido, la mitad de las organizaciones están precisamente desarrollando, con la ayuda de Capgemini, con la ayuda del Capgemini GenAI Framework, una serie de directrices para adoptar GenAI de forma responsable. Esto es muy importante. Evidentemente hay diferentes mecanismos. En el caso de huella de carbono, consumo de electricidad y enfriamiento, los hyperscalers como Microsoft, como AWS, como GCP, son un elemento interesante porque muchas de sus operaciones, muchos de sus centros de datos ya están yendo a un tema de net cero, de forma directa o por medio de certificados que nos den créditos a la huella de carbono que generamos. Pero finalmente aquí también hay casos donde las organizaciones están creando sus propios modelos, utilizando su hardware e invirtiendo precisamente para reducir el riesgo, y queremos estar seguros que también estos elementos de sostenibilidad se tomen en cuenta a la hora de estas decisiones. Precisamente porque está basado en redes neuronales y porque el modelo largo del lenguaje tiene cierto impacto, lo que vamos a ver a continuación es un auge en cuanto a los modelos lingüísticos pequeños, donde estos modelos pueden procesar con esta inteligencia artificial más cercano a donde se genera la señal que deben de procesar. Esto resuelve no solo el problema del consumo energético, también introduce un elemento importante de mejora en cuanto al rendimiento de la solución, por la reducción de la latencia y también por el tema del tiempo de procesamiento en sí de la señal. En ese sentido, las organizaciones van a ir avanzando poco a poco y vemos que la mayoría de las organizaciones hoy está enfocada en usarlo o ver cómo lo usa en el siguiente año, en 2025. Y el resto está pensando cómo puede aterrizar estos modelos en los siguientes 2 a 3 años. Es de suma importancia que entremos en un tema de miniaturización de los modelos y podamos acercar esta inteligencia al punto de toma de decisión donde también se está generando la señal. Para poder avanzar entonces, ¿cuáles son las siguientes tendencias que vemos? La nueva frontera tecnológica que vemos hoy en día en el tema de GenAI se llama agentes. Esta semana, por ejemplo, vimos expresiones tanto del CEO de Salesforce como del CEO de Microsoft, Mark Benioff, Satya Nadella, hablando de que el futuro en el aprovechamiento de los LLMs es el uso de agentes. ¿Qué es un agente? Se preguntarán. Un agente finalmente es la evolución del concepto del prompt. Pero antes de pasar a ese tema, veamos cómo nuestros encuestados anticipan o tienen este concepto de agentes ya identificados. Al menos 30% de los encuestados considera que los agentes van a ser usados por ellos en los siguientes 2 a 3 años. Pero un 52% está ya pensando usar agentes en 2025. Y al menos un 10% ya hoy está usando estas primeras versiones de agentes. ¿Qué son entonces estos agentes? Bueno, estos agentes son, como decíamos, la evolución del concepto del prompt, donde tengo una conversación, hago una pregunta, recibo una respuesta con un contexto y puedo tomar eso, evidentemente es algo mucho mejor, puedo tomar una decisión. Pero sigue siendo una especie de question and answer, de pregunta y respuesta aumentada. El siguiente uso, cuando hablamos de usar agentes, es ya no es solo que el usuario pueda generar un prompt, es entender ese prompt, es poder planear la serie de actividades que lo va a resolver, que podrían derivarse del prompt mismo. Es descomponer el prompt en una serie de tareas que deben ser racionalizadas, ejecutadas detrás de un plan
verificadas que fueron ejecutadas correctamente, contestadas al usuario, pero sobre todo deben de ser reflexionadas. Y cuando digo reflexionadas es porque a pesar de obtener una respuesta, siempre pueden ser optimizadas. Y este sistema de mejora continua, de autorretroalimentación que va a tener este uso de agentes de AI, es uno de los temas más importantes que se nos vienen a futuro. ¿Cómo ven nuestros encuestados a nivel organizacional el valor de estos agentes? La mayoría de ellos hoy piensan que estos agentes, y esta es una pregunta que hicimos solo en 2024, las dos siguientes son así porque es una nueva tendencia, piensan que estos agentes van a ayudar a impulsar mayores niveles de productividad y de automatización en nuestros flujos de trabajo y en nuestros procesos. Estamos hablando de más de un 70%. Por supuesto, también creemos que estos agentes van a poder, a través de sus interacciones complejas, tener una mejor interacción con nuestros clientes, lo cual obviamente va a contribuir a una mayor satisfacción y un tema de fidelización. Por supuesto, también nuestros encuestados piensan que el uso de agentes les permite liberar tiempo para poder ir a aquello que realmente es edificante o que genera valor. Y por último, el tema de que las mejoras en productividad están por encima de los riesgos que tenemos que mitigar es un valor que hoy sienta en 57%. Entonces, como podemos ver, las organizaciones están cada vez más enfocadas en poder avanzar con esta ola, seguirla surfeando, avanzando en ella y no quedarse solo en el tema del prompt, sino poder tener esta implementación mucho más robusta a través de las organizaciones. ¿Confían los humanos en los agentes basados en inteligencia artificial? ¿De acuerdo a nuestros encuestados? Sí, es un valor que seguramente va a ir mejorando durante el resto de este año y el próximo, pero hoy los encuestados confiarían en la inteligencia artificial para desarrollar software, para analizar datos y ofrecer un análisis preliminar y por supuesto, ¿por qué no? Para hacer una tarea tan mundana como responder a un email. Entonces, vemos a todas las organizaciones cada vez más cómodas con el tema de utilizar la inteligencia artificial. ¿Cómo las organizaciones pueden acelerar sus viajes de inteligencia artificial generativa? Es un elemento muy interesante. La tecnología viene avanzando tan rápido que para cuando una compañía quiere implementar un caso de uso, en este caso en el mes en el que estamos en curso, ya están los agentes. Y entonces el caso de uso basado en una interfaz con texto o inclusive basada en un avatar digital podría ya no ser ese elemento diferenciador contra nuestra competencia. ¿Cómo podemos entonces acelerar y producir pilotos más rápido, productos más rápido y ver qué funciona en el mercado? Lo primero, la plataforma de datos. Tener confianza en la plataforma de datos es fundamental. Que los datos sean de calidad, que los datos estén seguros, que estemos cumpliendo con todos los estándares de la industria en cuanto a su manejo. Que tengamos un flujo que permita visualizar información en los diferentes estados en los que la necesitamos. Hay flujos de información que tienen que ocurrir en tiempo real, información caliente. Otra información que puede ser información tibia, casi tiempo real, pero con una brecha de tiempo que permite procesarla mejor o entender mejor hacia dónde va la tendencia. Y por supuesto, también una forma de entender los datos históricos, cuáles son las tendencias históricas que vemos en ese sentido para poder tomar la mejor decisión. Entonces, el tema de tener una plataforma de datos que pueda integrar a través de APIs, a través de datos estructurados, no estructurados, sistemas legados, toda esta información y complementar la información que nos ofrece un modelo abierto es de suma importancia en ese sentido. El tema de la plataforma de datos no va solo. Tener un marco sólido de gobernanza y de gestión de datos es muy importante. Cómo los archivamos, cómo los protegemos, cómo los respaldamos, para qué estamos autorizados, dónde podemos anonimizar, cómo utilizamos datos sintéticos para el tema de algunas pruebas. Entonces, en ese sentido, hay una preocupación también muy fuerte en materia de propiedad intelectual. En la materia de propiedad intelectual hay mucha preocupación de los datos que generamos con inteligencia artificial, de quién son. Y esto es un elemento que muchas organizaciones hoy, como nos puede mostrar nuestra encuesta, nos demanda
que es ¿qué hacemos en casos donde producimos una imagen, una descripción, estamos seguros que esto es nuestro? Vayamos a otro caso, donde desarrollamos código apoyados por la inteligencia artificial. Estamos utilizando una licencia de uso comercial de ese pedazo de código. Estos son temas precisamente que forman parte de este marco sólido del que hablamos en materia de gobernanza y gestión de datos y que debe ser un elemento fundamental en la aceleración de cualquier programa. Por supuesto, y no porque vaya en tercer lugar en el orden de lo que estamos comentando, el tema de cultivar la experiencia, desarrollar talento, crear skills y que la organización desde un punto de vista estratégico fomente la creación de estos skills es una parte fundamental en el éxito de cualquiera de estas herramientas. No es solo el equipo de IT que tiene que ser entrenado. Toda la organización debe ser entrenada en cómo puede hacer mejor uso de esta tecnología para que sí podamos tener la adopción correcta. No menos importante y poco embebido en todo lo que hemos platicado hasta ahora, está el tema de la ciberseguridad. El proteger correctamente la información en ese modelo de datos, el encriptar, el utilizar un modelo Zero Trust que para dar acceso a la información tenga que determinar dónde estás, desde dónde te conectas, quién eres, en qué hora te conectas y desde qué dispositivo, es una parte importante también en este sentido de la ciberseguridad que tenemos que proteger, utilizar protocolos de encriptación y utilizar todas estas técnicas que existen allá afuera hoy en día para poder garantizar la protección de los datos de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. En resumen, hay una serie de cosas que vemos en el estudio que tenemos que habilitar para poder acelerar nuestros programas de adopción, pero Capgemini ha desarrollado precisamente una solución para poder reducir la complejidad en la implementación de estos programas, aportar confianza en su adopción, reducción de sus costos e incremento de la escala que abarca. Este programa lo llamamos RISE, Reliable Artificial Intelligence Solutions Engineering, o Ingeniería de Soluciones Confiable para temas de inteligencia artificial. Lo que plantea es que la biblioteca de casos de uso, de más de 60 casos de uso que tenemos en Capgemini, podamos hacer la parte de este proceso de selección del para qué vamos a utilizar GenAI y en una conversación con nuestros clientes podamos determinar dónde podemos entender mayor valor. Por supuesto que después de determinar dónde está el caso de uso, necesitamos también tener estos controles que hagan el gobierno embebido dentro del plano de control, tradicionalmente en un hyperscaler, y que vean el tema de costo, ¿no? Por medio de una disciplina de FinOps, que vean el tema de confianza en términos de la postura de seguridad que estamos observando y de escala en materia del crecimiento que pueden tener estos componentes en la nube o su colocación en diferentes áreas geográficas. Esta capa fundacional que permite que tengamos RISE puede ser desplegada en cualquiera de nuestros partners tecnológicos, Microsoft, GCP, AWS, y también integrada con soluciones como Snowflake o como Databricks. Esto permite que las organizaciones hoy se enfoquen en dónde GenAI va a generar valor mientras utilizan estos aceleradores precreados por Capgemini para que puedan experimentar y lanzar un producto al mercado en un muy corto tiempo. Entonces, RISE es esa plataforma y precisamente nos permite poder ayudarles en esa aceleración. Como resumen, nosotros en Capgemini estamos muy orgullosos de que hace algún tiempo, hace un año para ser exactos, tomamos una decisión de invertir 2 billones de euros en materia de desarrollo de programas de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. Alrededor del mundo tenemos más de 30,000 consultores preparados para entregar estas soluciones. En México, de forma particular, México, Colombia, Norlatam en general, tenemos más de 300 profesionales, tanto de desarrollo de aplicaciones como de ingeniería de datos, como de ciberseguridad, para poder ayudar en la construcción de este tipo de temas. Pero lo más importante, los más de 4,000 colaboradores que estamos al día de hoy en Capgemini, hemos aprendido cómo utilizar GenAI para potenciar nuestras capacidades, de manera tal que cuando platicamos con ustedes, lo hacemos no solo con el conocimiento tecnológico que viene detrás, sino con el conocimiento de la industria. Este importante tema del para qué. Lo voy a utilizar para conocer mejor a mi cliente, lo voy a utilizar para posicionar mejor un producto, lo voy a utilizar para atender mejor a mi cliente en un contact center. Esa es la experiencia que Capgemini trae a la mesa
desde el punto de vista industrial y también desde el punto de vista tecnológico. Y es lo que queremos reflejarles en la presentación de este informe. Les agradezco mucho su atención. En Capgemini creemos que este tipo de tecnologías se alinea perfectamente con nuestra misión. Tener el futuro que nosotros queremos, moldearlo a nuestro antojo. Y eso es precisamente parte de lo que hemos visto en los últimos 2 años con este reporte y que esperamos ver en 12 meses en la tercera edición en 2025 de este reporte. Muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde.